Muy bien. Esta semana corresponde estudiar lo referente a las razones trigonométricas en forma muy particular, considerando un triángulo rectángulo y naturalmente los ángulos agudos. Pues bien, entonces escribo entonces razones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Pues bien, consideramos el triángulo rectángulo siguiente. Trazamos un eje vertical o una línea vertical, o también le llamamos segmento de recta vertical, y uno horizontal. Estos dos segmentos de rectas vertical y horizontal determinan justamente un triángulo rectángulo, y los vértices respectivos vamos a anotarlos con A, B y C mayúsculas, y los lados opuestos a estos vértices lo denotamos siempre, como en todos los textos y todos los autores, con las letras minúsculas, siendo A, B y C las longitudes de estos lados. Entonces A, B y C positivos, porque toda longitud es positiva. A, B y C positivos. Pues bien, este segmento de recta BC y el segmento de recta AC se cortan en este vértice formando un ángulo recto que corresponde 90 grados sexagesimales. Por consiguiente, estos otros ángulos, esto le denotamos con beta y esto de alfa, son ángulos agudos. Ángulos agudos. Entonces, alfa y beta agudos. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, tenemos alfa y beta mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Pues bien, este triángulo rectángulo tiene justamente sus lados conocidos. Este es uno de los catetos, este es el otro cateto, y aquí tenemos la hipotenusa. Entonces, dos catetos y una hipotenusa. Pues bien, en este triángulo rectángulo, ¿no?, indicamos de una vez, un poquito adelantándonos, y que nos puede permitir resolver ejercicios con mayor rapidez, lo referente a que los ángulos internos de un triángulo rectángulo suman 180 grados. 180 grados.
Entonces, aquí vamos ya indicando lo siguiente, ¿no? Alfa más beta es igual a 90 grados. Ya que tenemos aquí 90 grados, entonces nos quedan 90 grados para alfa más beta. Pues bien, aquí es importante indicar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, c minúscula al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos el teorema de Pitágoras, con el cual vamos a trabajar permanentemente en esta semana. Pues bien, considerando el ángulo alfa o el ángulo beta, cualquiera de los ángulos agudos, ¿no?, vamos a procesar las razones o relaciones trigonométricas, ¿no?, que son 6 en total. Entonces, considerando en orden alfabético el ángulo agudo alfa, tenemos lo siguiente. ¿No? Directamente. Las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Comenzamos con seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa que, observando el triángulo rectángulo de la gráfica, es igual a sobre C. A sobre C. Cateto puesto sobre la hipotenusa. Igualmente tenemos coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Observamos entonces el triángulo rectángulo y tenemos, ¿no?, cateto adyacente es B y la hipotenusa es C, ¿no? Entonces, estoy considerando este ángulo alfa. Entonces, este es el lado opuesto, llamado cateto opuesto, y el que termina juntamente con la hipotenusa, ¿no?, el ángulo es el cateto adyacente. Pues bien, de la misma manera tenemos tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pues bien, observando el triángulo rectángulo tenemos igualmente que es A sobre B. A sobre B. Lo mismo tenemos cotangente de alfa. Entonces, a partir de esto, después de obtener estas tres razones trigonométricas, los demás, los tres que están faltando, es invertir. Entonces, aquí era cateto opuesto sobre cateto adyacente, ahora la cotangente es, ¿no?, invirtiendo cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y naturalmente este B sobre A. B sobre A.
Pues bien, proseguimos con secante y cosecante. Entonces, ponemos aquí secante de alfa. Entonces, secante de alfa es el inverso del coseno. Entonces, tenemos la hipotenusa, ¿cierto?, sobre cateto adyacente. Sobre cateto adyacente. Naturalmente, es solamente invertir, se escribe entonces C sobre B. Y finalmente tenemos la cosecante de alfa. Entonces, la cosecante de alfa es invertir seno, es decir, es la hipotenusa todo sobre cateto opuesto. Es decir, tenemos C sobre A. Pues bien, estas 6 razones trigonométricas, ¿no?, en este caso el ángulo agudo alfa, lo mismo se hace para el ángulo agudo beta, cumplen la siguiente propiedad. Ponemos aquí propiedad. La propiedad respecto a estas razones trigonométricas en un triángulo rectángulo de un ángulo agudo es lo siguiente: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, y lo mismo la cosecante son positivos. Todos son positivos. Esto es importante anotarlo porque vamos a, en las semanas siguientes, ¿no?, tener en cuenta cuando nos encontremos con ángulos agudos, ya que después vamos a generalizar y vamos a tener notablemente ya ángulos obtusos, inclusive infinitas vueltas. Pues bien, además de ello, considero la siguiente observación. En todo caso, considero como observaciones. En primer lugar, había indicado de que seno y cosecante, ¿no?, es una inversa de la otra, ¿no?, porque cosecante es 1 sobre seno y seno es 1 sobre cosecante. Esto significa lo siguiente: seno de alfa por cosecante de alfa, ¿no? Si nosotros reemplazamos seno de alfa es A sobre C y cosecante C sobre A, naturalmente esto resulta 1, ¿no? Simplificamos A, C y nos queda 1. Análogamente, considerando coseno y secante, haciendo lo mismo, tenemos también igual a 1, y por consiguiente, tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a la unidad. Con ello nosotros podemos ya inclusive tener distintas posibilidades de trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de coseno de alfa por secante de alfa, entonces coseno de alfa
es igual a 1 sobre secante, o que secante es igual a 1 sobre coseno. Y así lo mismo para tangente y cotangente. Entonces, tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa. Y lo mismo, tenemos la cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente. Pues bien, entonces vamos a tener opción de utilizar estas alternativas para agilizar las soluciones en los ejercicios. Pues bien, con esto ya podemos nosotros resolver todos los ejercicios que corresponden a esta semana. Como es natural y como es lógico, en primer lugar voy a resolver los ejercicios que se llaman pues fáciles o rápidos o inmediatos, algunos de ellos, ¿no? Como un examen cualesquiera, sobre todo un examen de admisión, siempre nos recomiendan primero resolver lo más fáciles y después abordar lo más complicados. Naturalmente empezamos con el ejercicio número 1, ¿no? El ejercicio número 1 nos dice lo siguiente, ¿no? Las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, el ejercicio número 1 dice lo siguiente, ¿no? Las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, vamos a seguir indicándolo con A, B y C, A, B y C, dice, es lo siguiente, ¿no? Dice, es A, B y C. A metros, B metros y C metros, siendo A, B y C números pares consecutivos. Números pares consecutivos. Pues bien, entonces, considero lo siguiente, ¿no? Considero lo siguiente, A le ponemos igual a, ¿no? Voy a pintar de otro color, entonces tenemos aquí, X le ponemos, ¿no? Como A, y B es X más 2, y por consiguiente es X más 4, ¿no? Entonces ahí tenemos los lados, justamente que nos indican que son números pares consecutivos. Naturalmente X es positivo, ¿no? Ya que A, B y C son positivos. Muy bien, dice calcular, ¿no? Entonces nos pide hallar cotangente de alfa medios si alfa ese es el mayor de los ángulos. Bueno, el mayor de los ángulos naturalmente va a ser el que se opone, ¿no? El vértice que se opone al lado mayor de los dos catetos, porque la hipotenusa, como sabemos, si es 90 grados, esto ya es conocido. Pues bien, entonces lo siguiente, ¿no? Vamos a determinar justamente a qué es igual X, y ahí nos damos cuenta o nos daremos cuenta, lo que estoy indicando, de que el ángulo mayor va a ser justamente este vértice que al mismo tiempo hace de ángulo, pero que ahora nos dice que le llamemos alfa, ¿no? Muy bien, alfa es el mayor de los ángulos. Entonces en la solución decimos por Pitágoras, se tiene lo siguiente, ¿no? La hipotenusa al cuadrado, x más 4 al cuadrado, es igual a
este cateto al cuadrado, es decir, x, el otro cateto es b, pero b es x más 2 al cuadrado. X más 2 al cuadrado. Y desarrollando estos binomios, resulta lo siguiente, ¿no? X cuadrado más 8x más 16 igual a x al cuadrado. Y desarrollando este otro binomio tenemos, ¿no?, más x al cuadrado más 4x más 4. Pues bien, aquí tenemos para eliminar un x cuadrado. Y nos va a quedar solo un x cuadrado. Entonces primero escribo x al cuadrado. Este más 8 lo paso aquí a restar. 8, ¿no?, negativo, 4 positivo, entonces menos 4x. Y naturalmente 16 pasa a restar. Menos 16 más 4, entonces menos 12 igual a 0. Pues bien, aquí tengo una ecuación de segundo grado que se resuelve de distintas maneras. Uno de ellos es usar la fórmula general de la ecuación de segundo grado. Otra es factorizando, ¿no? Y otro naturalmente es completando cuadrados. Bueno, optamos por la factorización, por ejemplo. Ponemos x, cerramos paréntesis, abrimos con x. Entonces, aquí voy a poner dos números de tal manera que el producto sea menos 12, ahí está menos 6 más 12 menos 12, y la suma sea menos 4. Menos 6 más 12 es menos 4, ¿no? Bueno, esto se le conoce como el aspa simple, ¿no?, pero no es necesario, creo, mencionarlo, si quieres. Y aquí tenemos la siguiente implicación, ¿no? Por propiedades de números reales, el primer factor igualamos a 0 o el segundo igual a 0. Cuando un producto es igual a 0, uno de ellos es 0, ¿no?, por lo menos uno de ellos. Bueno, despejamos x y tenemos x igual a 6, x igual a menos 2. Como x es igual a y a es positivo, entonces descartamos x menos 2 y nos quedamos con x igual a 6. X igual a 6. Por consiguiente, puedo escribir aquí, ¿no?, x es igual, ¿no?, a 6, entonces más 2 es 8. Esto es igual a 6. Y tenemos esto igual a 10. Igual a 10. Igual a 10. Pues bien, entonces tenemos ya conocidos los lados. Ahora, vamos a procurar alfa medios. Es cierto que después vamos a hacer ángulo mitad y con ello la solución es obvia, pero como aún no puedo tomar esa clase, ¿no?, que sea de aquí unas semanas adelante, tenemos que usar otra opción, ¿no?, aunque ya ustedes pueden usar ¿no?, ángulo mitad sin ningún problema, ¿no?, y ahí se hace obvio naturalmente, ¿no? Muy bien, entonces la otra manera de resolver es lo siguiente, ¿no? Voy a tener que modificar un poco la posición de este triángulo. No voy a modificar los valores ni los ángulos, sino la posición, ¿no? Si no quiero usar las razones trigonométricas de ángulo mitad, entonces voy a optar por considerar lo siguiente. Entonces pasamos al comienzo de la pizarra.
Bueno, voy a reproducir ese triángulo rectángulo, pero indicando lo siguiente, ¿no? Aquí va a estar B y este va a ser A. Solo le he cambiado de posición. Donde ya la hipotenusa es 10, ¿no? El lado menor justamente es 6, el lado mayor es 8. Entonces aquí tenemos el ángulo alfa. El ángulo alfa. Muy bien. Entonces, mientras no usemos razones trigonométricas de ángulos agudos, podemos nosotros considerar lo siguiente, ¿no? Se quiere es un artificio, ¿no? Una forma de resolver. Esto es usando pues geometría. Se prolonga el lado BC una distancia que sea igual a la hipotenusa, ¿no? Entonces, prolongo esto. Entonces, aquí tengo 10 metros. Entonces, se une el vértice A con ese punto que se ha obtenido. Entonces, hago el trazo respectivo. Bueno, la gráfica no es muy buena, pero la idea es lo que me interesa en este momento. Pues bien, entonces, lo siguiente, cuando se considera aquí una medida igual a la hipotenusa, este ángulo, formado por esta prolongación del lado BC y este nuevo trazo, que puedo llamar esto de punto D, exactamente este ángulo es el alfa medios, ¿no? Es el alfa medios. Repito, esto usando razones trigonométricas de ángulo mitad es instantáneo, pero aún no tenemos esa clase, por lo menos yo no puedo abordar mediante esa opción que es rapidísima. Bueno, pero aquí ya tengo todo, ¿no? Ya tengo todo, porque lo que me está pidiendo ahora es, ¿no?, justamente cotangente de alfa medios, ¿no? Entonces, de la figura, cotangente de alfa medios es igual a cotangente es cateto adyacente, ¿cierto?, de este triángulo grande, ¿no?, el que se ha incrementado, ¿no? Entonces, cotangente es cateto adyacente. Cateto adyacente tiene por longitud 10 más 6, 16, sobre cateto opuesto, que es 8. Bueno, 16 dividido por 8 es igual a 2. Entonces tenemos ahí la respuesta para esta primera pregunta. Entonces la respuesta es cotangente alfa medio es igual a 2. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta número 2. Pregunta número 2. Nos dice lo siguiente, ¿no? En el triángulo ABC de la figura, ¿no?, aquí sí se da el triángulo rectángulo. Voy a graficar tal como está. En el triángulo rectángulo de la figura, cuyos vértices son A, B y C, nos dice lo siguiente: se tiene que 3 seno de A
por seno de B menos coseno de A igual a 0. 3 seno de A por seno de B menos coseno de A igual a 0. Entonces, con esta información nos pide hallar a qué es igual esta expresión. Raíz cuadrada de 2 que multiplica a tangente de A más cosecante de B. Cosecante de B. Esa es la pregunta. Pues bien, aquí siempre voy a decir, un ejercicio se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Aquí puedo usar propiedades, ¿no? Inclusive el hecho de que, ¿no? Si esto le llamamos de alfa, o el ángulo A en este caso, y este beta, se indicó de que la suma es 90 grados. Entonces ahí rápidamente se puede conseguir la solución usando la corrazón, ¿no? Corrazón de alfa es coseno, de tangente es cotangente, etc. Pero yo voy a optar en lo posible de solamente usar lo que se está haciendo en esta clase. Para ello, sabemos que este lado es A, el opuesto a mayúscula, este es B, el opuesto a B mayúscula, y la hipotenusa C minúscula, donde A, B y C son positivos, como sabemos. Toda distancia siempre es positiva. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Voy a usar esta hipótesis, ¿no? Esta es la hipótesis o el dato. Hipótesis, y esta es la tesis, ¿no? O sea, la pregunta. Entonces tengo que trabajar con la hipótesis, ¿no? Después vamos a ver lo siguiente, ¿no? A partir de la hipótesis puedo construir esta expresión, o lo contrario, a partir de esto consigo esto y lo reemplazo. O a veces se avanzan los dos y se van a encontrar en el camino de todas maneras, ¿no? Siempre vamos a optar por una de esas opciones. Por esta vez voy a usar exclusivamente la hipótesis y después voy a escribir justamente la solución de esta expresión E, ¿no? Pero ya estoy indicando desde ahora, y eso es muy importante en trigonometría y en realidad en matemática, ¿no? Se puede avanzar los dos al mismo tiempo y de todas maneras se van a encontrar en el camino. Es una opción muy buena. Bueno, yo voy a usar estrictamente la hipótesis. Entonces, tenemos lo siguiente, 3 que multiplica a seno de A. Nos fijamos en el triángulo rectángulo, ¿no? Seno de A. Seno de A sabemos que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, reemplazo ahí, por seno de B. Seno de B igualmente es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? En este caso B sobre C, menos coseno de A. Coseno de A es cateto adyacente sobre la hipotenusa, esto es igual a 0. ¿No? Igual a 0. Muy bien. Entonces, aquí ya tengo para simplificar una de estos valores, ¿no? Porque a veces son medidas de los lados. Entonces puedo simplificar un C y un C aquí. Y va a quedar solamente lo siguiente. Vamos a tener 3 A por B sobre C menos B igual a 0. Menos B igual a 0. Bueno, aquí también ya puedo simplificar B. O en todo caso, antes de ello, puedo hacer lo siguiente, ¿no? 3 A por B sobre C es igual a B, ¿no? Creo que aquí se ve mejor esto de que pues puedo simplificar B. Igual que he simplificado C, puedo simplificar B. Entonces nos va a quedar lo siguiente,
nos va a quedar lo siguiente. 3a sobre c es igual a 1. Y tengo ahora lo siguiente. A sobre c es igual a... Este 3 pasa a dividir al otro lado, 1/3. Repito, estoy haciendo, ¿no?, probablemente la forma más extensa, pero tengo que usar solo lo que se indicó en la clase, ¿no? De lo contrario, repito, ustedes pueden hacer usando propiedades o teorías más adelantadas y la solución es instantánea prácticamente. Bueno, solo usando lo que he considerado en clase, pues tengo este resultado. Entonces, observo lo siguiente. A es cateto opuesto para alfa y C es la hipotenusa. Entonces, en realidad aquí tengo, ¿no?, seno de A. Este seno de A es cateto opuesto sobre la hipotenusa, es A sobre C, igual a 1/3. ¿No? Igual a 1/3. Es una opción. Ahora, la otra opción es despejar A. O C mejor. C igual a 3 veces A y usamos el teorema de Pitágoras y tenemos igualmente la misma solución. Bueno, aquí lo importante es lo siguiente, ¿no? Lo importante es lo siguiente. Otra vez indico lo siguiente. Esto es A sobre C. Entonces, donde aparece A, lo reemplazo por 1. Numerador, numerador. Igual a 1. Donde aparece C, o sea, el denominador, C igual a 3, entonces igual a 3. Bueno, en general se pone, ¿no?, multiplicándolo por una constante, ¿no?, por una constante, pero en este caso es suficiente tener estos valores, ¿no? Se multiplica por K, naturalmente aquí obtenemos inmediatamente el valor de B. Aquí sí ya vamos avanzando en lo siguiente, ¿no? Usando el teorema de Pitágoras, ¿no?, B es, ¿no?, raíz cuadrada de 9 menos 1, es decir, raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8, que se escribe como 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Entonces, por Pitágoras, B es raíz de 8, pero raíz de 8 es 2 raíz de 2. ¿No? Esto es inmediato, ¿no? 3 al cuadrado es 9, menos 1 es 8. Entonces, sacamos raíz de 8 y tenemos B. Pues bien, entonces ya tengo toda la información para poder responder, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, estos 3 puntos significan por lo tanto, por consiguiente, esta expresión E es igual a raíz cuadrada de 2, que va a multiplicar a tangente de A. Tengo toda la información ahí. Para que no se confunda, puedo borrarle el alfa, pero estoy trabajando con ¿no?, el vértice al mismo tiempo hace de ángulo. Bueno, tangente de A. Tangente de A es cateto opuesto, ¿no? Tangente de A es cateto opuesto, es decir, 1 sobre cateto adyacente, que es 2 raíz de 2. ¿Cierto? Y más cosecante de beta. Ahora tomamos beta, en este caso B, puesto beta a B, pero respetando B, cosecante de beta. Cosecante de beta es la hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, 2 raíz de 2. Muy bien. Entonces, lo único que queda ahora es simplificar, ¿no? Raíz de 2 se va a simplificar con este raíz de 2 que aparece en cada sumando. Y por último tenemos 3 más 1 es 4, entre 2 es igual a 2. Entonces tenemos la solución para esta pregunta 3. Bueno, no resultó muy extenso, es rápido. Pero reitero una vez más, usando propiedades y teorías un poquito más adelantadas, esto es casi instantáneo. Muy bien, entonces pasemos a la pregunta número 3.
Número 3 entonces. Igualmente tenemos aquí una gráfica, un triángulo rectángulo, recto en C, como siempre, A, B y C. Naturalmente los lados son C minúscula, A minúscula y B minúscula. Muy bien. En este triángulo rectángulo se cumple lo siguiente, ¿no? Otra vez la hipótesis. Nos dice de que 2 veces cosecante de A por cosecante de B igual a 5. Entonces nos pide hallar el valor de la siguiente expresión. 2 veces tangente de A más tangente de B. Hallar el valor de esta expresión. Bueno, le ponemos justamente como pregunta. Pues bien, fíjense, esta pregunta es muy parecida a la anterior, por lo tanto lo vamos a hacer rápidamente, ¿no? Tengo una hipótesis, tengo ahí la tesis, es decir, la pregunta. Entonces, la solución es rapidísimo, ya que como es parecido al anterior voy a hacerlo directamente, ¿no? Entonces se tiene lo siguiente: 2 veces cosecante de A. Cosecante de A es la hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, C sobre A, por cosecante de B. Cosecante de B igualmente es la hipotenusa sobre cateto opuesto, igual a 5. Entonces tenemos 2 veces cosecante de A. Cosecante de A, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y cosecante de B, hipotenusa sobre cateto opuesto. Muy bien. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? 2c cuadrado sobre A por B es igual a 5. ¿Me permite una mirada? 2 cosecante, correcto. Y cosecante beta, correcto. Bueno. Está bien. Muy bien, entonces tenemos esta información. Puedo aquí mejorar naturalmente, ¿no? Que me pareció que era un poco raro que aparezca A y B, no se simplificaba nada, pero respetamos tal como está, ¿no? No siempre es fácil la expresión. Es decir, aquí no se ha simplificado nada, ¿cierto?, respecto a la pregunta anterior. La pregunta anterior simplificó muchas cosas y nos quedó algo bien simple, y aquí no hemos simplificado nada. Bueno, eso no es problema. De esta manera, si es bueno darle una mirada, no es un error por ahí. Está correcto. Muy bien, entonces lo siguiente, ¿no? Fíjense, he hecho un avance usando la hipótesis. Ahora voy a hacer un avance de la pregunta. Es lo que indiqué, ¿no? Muchas veces hay que avanzar los dos y de todas maneras se van a encontrar. Entonces ponemos aquí, ¿no? Asimismo, la expresión E es 2 veces, ¿no?, tangente de A. Tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente más tangente de B. Tangente de B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces aquí tenemos 2 que va a multiplicar a lo siguiente, ¿no? Dando como un denominador, tenemos aquí A por B sobre, ¿no?, el numerador A cuadrado más B cuadrado.
dando como un denominador, tenemos este resultado. Pero sabemos por Pitágoras, sabemos pues que c cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a cuadrado más b cuadrado. Sustituyendo este numerador por c cuadrado tenemos lo siguiente, ¿no? 2 veces, en lugar de a cuadrado más b cuadrado, escribo c cuadrado todo sobre a por b. Bueno, entonces observamos, fíjense, ya se encontraron, ¿no? Convenía haberlo dejado en esta forma anterior. Claro, al comienzo uno no sabe en qué momento va a usar uno u otro, pero ahí aparece exactamente 2c cuadrado sobre a por b, y eso es igual a 5. Entonces la respuesta es igual a 5. Pasemos a la siguiente pregunta ahora. Voy a proceder, como había indicado al comienzo, ¿no?, resolviendo lo más fáciles. Ahora voy a empezar a retroceder, porque tenemos tiempo para hacer todas las preguntas y probablemente algunos de evaluación. En lo que respecta a la pregunta 10, ¿no?, de ahí vamos retrocediendo, tenemos la siguiente figura. Un triángulo rectángulo. Tenemos entonces, esto de aquí es A, B y C. 10 unidades es la hipotenusa. Bueno, entonces aquí también nos da una hipótesis, ¿no?, que seno de A es igual a 2 seno de B. Entonces con esto hice hallar el área del triángulo. Triángulo rectángulo, ¿no? Cuando es rectángulo voy a ponerle aquí en el ángulo recto. Esta A especial quiere decir área, ¿no? Quiere decir área para no confundirse con el A mayúscula, que es uno de los vértices de este triángulo rectángulo. Muy bien. Recordemos previamente, ¿no?, lo siguiente aquí al costado, ¿no? Cuando uno tiene un triángulo rectángulo, igual ponemos A, B y C, hay una ventaja inmediata, ¿no? Probablemente no tan importante, pero al final es una ventaja, ¿no? Entonces el área de un triángulo rectángulo no es otra cosa, ¿no?, usando justamente la fórmula, ¿no?, más común, es base por altura sobre 2. Aquí es suficiente poner un medio producto de los catetos, porque uno de los catetos es la base, el otro cateto es la altura, naturalmente unidades cuadradas. Entonces, tratándose de un triángulo rectángulo, basta ya los catetos, multiplicamos y dividimos por 2 y tenemos el área de ese triángulo, ¿no? Ya no estamos con base por altura sobre 2, pero al final la base son los catetos, la altura el otro. Muy bien, entonces en la solución. Muy bien, entonces aquí tengo esta hipótesis, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Seno de A. Bueno, aquí vamos a poner pues A y esto de aquí B. Ya C es igual a 10, ya no es necesario, ¿no?, en todo caso. C igual a 10.
Entonces, seno de A. Seno de A es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 10, igual a 2 por seno de B. Seno de B igualmente es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, entonces este 10 se va a simplificar. Y tenemos lo siguiente. A igual a 2 por B. A igual a 2 por B. Bueno, suficiente ello, ¿no? Ahora, otra opción que usé anteriormente, aquí estoy haciendo una variante, es este B pasa a dividir y A sobre B es tangente de A. Y con ello tengo la respuesta probablemente más rápido. Pero para hacer notar de que tenemos distintas opciones, voy a usar que A igual a 2B. Bueno, entonces aquí tengo A igual a 2B. Y usando el teorema de Pitágoras vamos a hallar justamente el valor de B. Entonces ponemos aquí, por Pitágoras, porque tenemos que hallar A y B porque son los catetos. Por Pitágoras tenemos justamente 10 al cuadrado 100 igual a B cuadrado más 2B cuadrado es 4B cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos aquí 5B cuadrado es igual a 100. ¿No? Sacamos quinta. Quinta es 1. Quinta es 20. Y sacando raíz cuadrada a ambos lados. Y solo considero el positivo, porque estamos con longitudes. Raíz cuadrada de 20 es 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Raíz cuadrada de 20. Bueno, entonces ya tengo pues justamente lo que estaba buscando. Este cateto es 2 raíz de 5. Y este otro cateto es 4 raíz de 5. Reemplazo B por 2 raíz de 5, ese 4 raíz de 5. Por lo tanto, finalmente vamos a tener el área. Entonces el área de este triángulo rectángulo es un medio de producto de los catetos 2 raíz de 5 por 4 raíz de 5. Bueno, ahí tenemos inmediatamente la solución, porque tenemos aquí mitad, mitad, raíz de 5 por raíz de 5 es 5, por 4 es igual a 20. Entonces, 20 unidades cuadradas. Entonces tenemos ahí la respuesta. Muy bien. Continuamos. Bueno, nos ubicamos en un plano cartesiano, ¿no? Los ejes coordenados, el eje X, eje horizontal, el eje Y, eje vertical. Tenemos aquí la intersección de ellos, casi siempre se pone O, el origen de coordenadas. Y tenemos, dice aquí, un paralelogramo. Voy a trazar aquí el siguiente paralelogramo. Muy bien, tenemos entonces este paralelogramo.
Sabemos que un paralelogramo justamente es una figura geométrica que tiene sus lados opuestos paralelos. Muy bien, entonces tenemos, este es el vértice A, vértice B, y tenemos el vértice C, el otro vértice es O. Tengo el ángulo alfa, ¿no? El ángulo formado por el eje X y el segmento OA. Además nos dice de que la distancia del punto A al punto B es 12 unidades. Muy bien. Entonces dice, en la figura, el área de la región limitada por el paralelogramo es 96 unidades cuadradas. Entonces, el área del paralelogramo es igual, dice, a 96 unidades cuadradas. Además de ello, tangente de alfa es igual a 0,8. Entonces dice, calcular la suma de las coordenadas del punto B. Coordenada del punto B. Este es el punto B. Entonces, lo siguiente, ¿no? Tenemos que hallar X e Y. Tenemos que hallar X e Y porque las coordenadas de todo punto en el plano es un par ordenado. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿A qué es igual, dice, la suma? ¿No? ¿A qué es igual la suma de las coordenadas del punto B? ¿No? Es lo que nos dice. Muy bien. Veamos entonces. Solución. Solución. Lo primero, ¿no? Lo primero. Sabemos que el área de un paralelogramo es igual a base por altura, ¿no? Base por altura, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Bueno, voy a poner base por altura. ¿No? Base por altura. Pues bien, voy a tomar como la base justamente eso de, ¿no? 12 unidades, ¿no? La base. Y la altura es este de acá. Trazo este segmento de recta perpendicular al eje X. Ahí está. Entonces esto de aquí es la altura. Le pongo H. Le pongo H. Muy bien. Entonces, lo siguiente, ¿no? Nos dice de que el área es 96 unidades cuadradas, ¿no? Y la base es 12 y la altura es H. Entonces, despejando H es igual a 8, ¿cierto? 12 pasa a dividir. Entonces, H igual a 8. 12 pasa dividiendo en 6 igual a 8. Entonces ya tengo esta altura igual a 8. Muy bien. Si quiero hallar X, ¿no? Tengo que pues, hacer lo siguiente, ¿no? Amplío un poquito este eje para que se note. Fíjense, aquí Y es igual a 8, ¿no? Trazo una perpendicular, ¿no? De B con respecto al eje horizontal. Entonces, hasta aquí es X. Pero Y ya es igual a, ¿no? Este Y es la altura. Entonces, Y es igual a 8. Solo está faltando X, ¿no? Aquí la altura es igual a Y, igual a 8. Muy bien. Para ello,
usamos justamente tangente, ¿no? De tangente de alfa igual a 0,8, pasamos a fracción. Esto es igual a 8 sobre 10, ¿no? Multiplicamos numerador por 10 y dividimos por 10, entonces tenemos justamente 4 quintos, ¿no? Sacando mitad, mitad de 8, mitad de 5. Entonces, justamente aquí está. A ver, tangente de alfa. Ajá. Conviene mantenerlo 8 sobre 10 porque aquí justamente aparece 8, ¿no? Disculpen ahí. No me di cuenta que pues aquí no es necesario simplificarlo porque si no tengo que otra vez multiplicar por 2. Entonces resulta 8 sobre 10, ¿no? Multiplico numerador por 10, dividido por 10. Ahí está. Ahí está. Tangente de alfa es cateto opuesto, que es justamente 8, sobre cateto adyacente, que es igual a 10. ¿No? Ahí está. Entonces la distancia de este origen de coordenadas O al punto, vamos a llamarle D, es igual a 10. Igual a 10. Pero aquí ya tengo que la distancia del punto D hasta este punto, que puedo llamarle F o E, ¿no? Vamos a ponerle E, es justamente 12, ¿no? Entonces ahí está. Este 12 que está en la parte superior se reproduce aquí, ¿no? Este 12 exactamente es esto. Entonces ahí tenemos ya el X que estaba buscando, ¿no? Entonces el X que está aquí va a ser 10 más 12. Entonces aquí de la figura tenemos que X es igual a 10 más 12 igual a 22. Bueno, y como Y es igual a 8, porque es igual que la altura, entonces se tiene la respuesta X más Y igual a 30. ¿No? Igual a 30. 22 más 8. Igual a 30. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Número 8 entonces. Número 8. Dice, se tiene un cuadrado tenemos un cuadrado aquí tengo un arco y después tenemos un punto aquí y se tiene este segmento de recta aquí en este punto con este vértice y después otro segmento de recta que une con este otro vértice. Pues bien, tenemos entonces aquí este vértice es D, este vértice es A
Este vértice es B y este vértice es C. Naturalmente, por ser un cuadrado, todos son ángulos rectos, ¿no? Todos son ángulos rectos. Pues bien, este ángulo es alfa, este ángulo de aquí es beta, ¿no? Alfa y beta. Un poquito más grande. Pues bien, dice lo siguiente, en la figura a veces es un cuadrado de lado 15 unidades. Bueno, ya vamos ubicando ello, ¿no? Este es 15 unidades, lo mismo 15 y lo mismo 15 acá. 15 unidades los lados. Además dice lo siguiente, dice secante de beta es igual a 1,5. Entonces con esto, con toda esta información, hallar tangente de alfa, ¿no? Hallar tangente de alfa. Hallar tangente de alfa. Pues bien, si queremos hallar tangente de alfa, y como estamos justamente con triángulos rectángulos, tenemos que construir ahí un triángulo rectángulo para alfa, ¿no? Para alfa. Lo mismo para beta, ¿no? Porque es cierto, nos da secante beta, pero no nos indican el triángulo rectángulo. Bueno, una buena opción es lo siguiente, ¿no? A partir de este punto, trazo una paralela al lado AB o una perpendicular al lado ABC y tengo exactamente aquí un triángulo rectángulo. Entonces ya puedo trabajar con alfa. Igualmente, si quiero trabajar con beta, pues trazo a partir de este punto una perpendicular a la base. Entonces tengo aquí otro triángulo rectángulo. Otro triángulo rectángulo. Pues bien, vamos a indicar esto con las letras siguientes, ¿no? Tengo ABC, entonces le ponemos D y esto le ponemos E. Ponemos E. Muy bien, entonces D, secante de beta igual a 1,5, multiplicando por 10 tenemos 15 sobre 10. 15 sobre 10. Pues bien, entonces observamos, ¿no? Observamos. No tenemos una relación directa 15 con 10. Entonces podemos nosotros simplificar, ¿no? Simplificar. Tenemos entonces quinta es 3, quinta es igual a 2, igual a 3 medios, igual a 3 medios. Pues bien, entonces lo siguiente, ¿no? Secante. Secante de beta es justamente, ¿no? Bueno, aquí ya se observa lo siguiente, ¿no? Se observa lo siguiente. Tenía 15 sobre 10. Aquí, como la distancia del punto D al punto C es igual a 15, la distancia del punto D al punto... No, disculpen, D, esto le llamamos E, no, F, le llamo este de acá, y G este punto de aquí, porque aquí ya tengo una D, entonces considero E, F y G. Bueno, entonces decía lo siguiente, ¿no? Esto de aquí es 15 unidades, porque exactamente es el radio de esta circunferencia, porque aquí tengo la cuarta parte de una circunferencia. Entonces,
aquí ya tengo justamente la relación de secante, ¿no? Secante beta es la hipotenusa sobre cateto adyacente. Ahí está, 10. ¿No? 10. Entonces, si la distancia de D a G es igual a 10, entonces la distancia de G a C es igual a 5, ya que el total es igual a 15. ¿No? O mejor aún, hago lo siguiente, ¿no? Puedo hacer lo siguiente. Esto es 10, este es 5, tenemos aquí 10, el total es 15, ¿no? Ahí está. Creo que queda mejor así. Pues bien, observamos lo siguiente, ¿no? De la figura, ¿no? De la figura, tangente de alfa. Tangente de alfa en este triángulo rectángulo pequeño, tangente de alfa, es justamente, ¿no? Cateto opuesto, distancia de E a F, sobre cateto adyacente, que es la distancia de B a F, ¿no? Tengo este triángulo rectángulo recto aquí, entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces necesito justamente estas longitudes, distancia de E a F, que observando la figura ya es igual a 5, ¿no? Esto ya es igual a 5, ya podemos reemplazar, y la distancia de B a F. Pues bien, para ello se tiene lo siguiente, ¿no? Se tiene lo siguiente. Puedo rápidamente procesar, ¿no? También determinando esta distancia de E a G, que es lo mismo que la distancia de F a C, y como el total es 5, hago la diferencia y tengo distancia de B a F. Entonces, lo siguiente, ¿no? En el triángulo rectángulo D, G, E. Siempre al medio se ubica donde es ángulo recto. Entonces, este triángulo rectángulo. Voy a llamar esto de X para no escribir distancia de E a G. Entonces, sabemos lo siguiente, ¿no? Este cateto al cuadrado es igual a 15 al cuadrado, que es 225, menos 10 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces tenemos justamente 225 menos 100 igual a 125. Ahí era más fácil, ¿no? Efectué en producto 15, 3 por 5 y 10 por 5 por 2 y teníamos algo más rápido. Bueno, sacamos entonces raíz cuadrada. Raíz cuadrada de X es la raíz cuadrada de 125. ¿Cierto? Entonces, tenemos inmediatamente lo siguiente, ¿no? Raíz cuadrada de 125 es igual a 5 raíz de 5, ¿cierto? 5 raíz de 5. Entonces ya tengo esa información. X igual a 5 raíz de 5. Y podemos ubicarlo aquí en la gráfica, ¿no? Aquí está. La distancia del punto G al punto E es 5 raíz de 5.
Entonces, esto de acá. Pues bien, como el total es igual a 15, entonces restamos simplemente, ¿no? Restamos simplemente. Es decir, la distancia del punto B al punto F es igual a 15 menos 5 raíz de 5. Esta distancia de aquí es 15 menos 5 raíz de 5. Esa distancia de ahí. Y es lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Por lo tanto, o por consiguiente, tangente de alfa. ¿No? Tangente de alfa. Distancia de E a F. La distancia de E a F es igual a 5 sobre la distancia de B a F es 15 menos 5 raíz de 5. Bueno, sacamos quinta y tenemos aquí. Quinta es 1, quinta es 3 y aquí quinta es 1. Entonces queda lo siguiente, ¿no? 1 sobre 3 menos raíz de 5. Naturalmente no queda de esta manera la respuesta, sino hay que racionalizar, ¿no? Racionalizamos. Para ello lo único que hay que hacer es multiplicamos por el conjugado del denominador. ¿No? El conjugado muy bien, esta semana corresponde estudiar lo referente a las razones trigonométricas en forma muy particular, considerando un triángulo rectángulo y naturalmente los ángulos agudos. Pues bien, entonces escribo entonces razones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Pues bien, consideramos el triángulo rectángulo siguiente. Alfa y beta mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Pues bien, este triángulo rectángulo tiene justamente sus lados conocidos. Este es uno de los catetos, este es el otro cateto, y aquí tenemos la hipotenusa. Entonces, dos catetos y una hipotenusa. Pues bien, en este triángulo rectángulo, ¿no?
indicamos de una vez, un poquito adelantándonos, y que nos puede permitir resolver ejercicios con mayor rapidez, lo referente a que los ángulos internos de un triángulo rectángulo suman 180 grados. 180 grados. Entonces, aquí vamos ya indicando lo siguiente, ¿no? Alfa más beta es igual a 90 grados. Ya que tenemos aquí 90 grados, entonces nos quedan 90 grados para alfa más beta. Pues bien, aquí es importante indicar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, trazamos un eje vertical o una línea vertical, o también le llamamos segmento de recta vertical, y uno horizontal. Estos dos segmentos de rectas vertical y horizontal determinan justamente un triángulo rectángulo, y los vértices respectivos vamos a anotarlos con A, B y C mayúsculas, y los lados opuestos a estos vértices lo denotamos siempre, como en todos los textos y todos los autores, con las letras minúsculas, siendo A, B y C las longitudes de estos lados. Entonces, A, B y C positivos, que toda longitud es positiva. A, B y C positivos. Pues bien, este segmento de recta BC y el segmento de recta AC se cortan en este vértice formando un ángulo recto que corresponde 90 grados sexagesimales. Por consiguiente, estos otros ángulos, esto le denotamos con beta y esto de alfa, son ángulos agudos. Ángulos agudos. Entonces, alfa y beta agudos. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, tenemos C minúscula al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos el teorema de Pitágoras, con el cual vamos a trabajar permanentemente en esta semana. Pues bien, considerando el ángulo alfa o el ángulo beta, cualquiera de los ángulos agudos, ¿no?, vamos a procesar las razones o relaciones trigonométricas, ¿no?, que son 6 en total. Entonces, considerando en orden alfabético el ángulo agudo alfa, tenemos lo siguiente. ¿No?, directamente. Las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Comenzamos con seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa que, observando el triángulo rectángulo de la gráfica, es igual a
A sobre C. A sobre C. Cateto puesto sobre la hipotenusa. Igualmente tenemos coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Observamos entonces el triángulo rectángulo y tenemos, ¿no?, cateto adyacente es B y la hipotenusa es C, ¿no? Entonces, estoy considerando este ángulo alfa. Entonces, este es el lado opuesto, llamado cateto opuesto, y el que termina juntamente con la hipotenusa, ¿no?, el ángulo es el cateto adyacente. Pues bien, de la misma manera tenemos tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pues bien, observando el triángulo rectángulo tenemos igualmente que es A sobre B. A sobre B. Lo mismo tenemos cotangente de alfa. Entonces, a partir de esto, después de obtener estas tres razones trigonométricas, los demás, los tres que están faltando, es invertir. Entonces, aquí era cateto opuesto sobre cateto adyacente, ahora la cotangente es, ¿no?, invirtiendo cateto adyacente sobre cateto opuesto.